A la bicicleta se la usa como método para eliminar toda barrera. Esta semana, en El Profe Relata, Raúl César Villalba. Bueno, Raúl, bienvenido al Profe Relata, bienvenido a la tercera temporada de Argentinos Olímpicos y Paralímpicos. La verdad que para mí es un honor y un orgullo de que estés acá. Bienvenido. Muchísimas gracias a vos por la invitación y la verdad que un placer. Bueno, Raúl, yo lo que te decía era que esto es como un viaje en el tiempo. Y vamos a arrancar en tu infancia. ¿Qué recuerdas de tu infancia? La verdad que, bueno, yo tuve una infancia muy linda. Soy de la provincia de Entre Ríos. Incluso en este momento que me estás haciendo la entrevista estoy en Entre Ríos. Eh, bueno, nada, recuerdo el vivir en un pueblo, en mi pueblo natal, Caseros. A ver, Caseros se encuentra en el departamento de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, a una distancia, para que tengas una idea de, a ver, tomando como referencia Buenos Aires, aproximadamente 300 kilómetros. Y cerquita de Caseros, de justamente este pueblo, se encuentra el Palacio Justo José Urquiza. Así que, bueno, la verdad que mi infancia fue maravillosa. Eh, yo tengo una discapacidad visual congénita. Bueno, muchos amigos, mucho campo, mucho jugar, obvio, con las limitaciones que una discapacidad conlleva, pero hacer una vida normal. Vida de jugar en la calle, de jugar a la bolita, de jugar a la escondida, de lo que hace todo niño. Así que incluso de andar en bicicleta, ya de pequeños, eh, como te digo, con mis limitaciones porque la disminución visual es muy, pero muy grande, pero es como que uno se adapta, imagínate, al nacer con la discapacidad, a todo. Y quizás no es consciente de lo que ve o de lo que por ahí cuando uno es grande se da cuenta de decir, uy, lo que hacía cuando era chico. Bueno, qué locura, o que esto, o que lo otro. Bueno, siempre acompañado por la familia y con los cuidados pertinentes. Así que no, la verdad que muchas, muchas cosas lindas, muchos amigos, el acompañamiento de la familia, el cuidado y bueno, y tratar de llevar la discapacidad lo más normal posible. ¿Cómo llega decías que había mucho deporte, y cuándo llega el ciclismo en sí como un deporte? En realidad, como un deporte, llega ya después de la adolescencia, de más grande. O sea, siempre hice muchísima actividad física. No solamente arriba de una bicicleta, sino que eh, salí a correr, gimnasio, fútbol, muchísimo fútbol. Incluso jugué en equipos convencionales de fútbol 11. O sea, a ver, hoy en día no sé cómo hice, pero bueno, pero jugué. La verdad que como es, quizás por que me gritaban mis compañeros, ahí va, y me pateaban de 50 metros la pelota, y yo corría y tenía los recursos, o me los inventaba en el momento. Yo me manejo muchísimo por lo que son los colores, el contraste, la pelota blanca con el pasto verde, por decirte algo. Entonces, siempre me manejé, en mi vida en general me manejé así. Y creo que esa fue la forma de adaptarme al deporte en la forma convencional. Y el ciclismo llegó de más grande, pero yo te digo, toda mi vida hice deporte. Eh, eh, en forma de hobby,
pero siempre muy intensa. Hasta que, bueno, empecé con el ciclismo, empecé a conocer gente, empecé a entrenar, lo tomé como un hobby. Me contaron del ciclismo adaptado. Yo no sabía que había ciclismo adaptado. O sea, estaba arriba de una bicicleta, pero no sabía que había ciclismo adaptado. Me contaron de la tándem y quise conocer qué era la tándem. Y bueno, y cuando lo vi por primera vez me pareció algo re loco. O sea, dos personas arriba de una bicicleta. Y bueno, probé justamente en entrenar con una persona que estaba en ciclismo adaptado. Y así comencé como un juego, como un hobby, y bueno, y empezó a pasar el tiempo y yo soy muy competitivo, me gusta la competencia sana, pero me gusta competir, me gusta mucho. Y así empecé a involucrarme cada vez más, a entrenar, a exigirme, y empecé en una categoría de promocionales y a los 2, 3 años aproximadamente, empecé ya a estar muy relacionado con la selección. Llego al seleccionado argentino de ciclismo adaptado y bueno, y hasta la actualidad seguimos ahí. ¿Te acordás tu primera carrera en una bici tándem? Sí, sí, me acuerdo, fue en el circuito KDT con un muchacho que era como un asistente, o sea, que asistía a varias personas como guía. Y bueno, la verdad que fue una experiencia maravillosa. O sea, corrimos en promocionales y ganamos esa carrera. Y bueno, eso te incentiva muchísimo más. Y ya te digo, habré hecho, no sé, no recuerdo cuántas carreras en promoción. Y, y de ahí ya después directamente es como que empecé a competir con lo que sería la elite. Y bueno, y ahí de quedar séptimo, octavo, no recuerdo la cantidad de tándem que había, pero 15, 18, muchas veces, otras menos, otras más, pero había personas que ya estaban dentro del seleccionado argentino que andaban muy, pero muy fuertes, que incluso volvían de Olimpiadas, de Paralimpiadas, de Juegos Panamericanos, entonces, bueno, tenían un nivel altísimo y era muy complejo seguir el ritmo justamente a esos chicos. Pero bueno, la verdad que fue algo, yo te digo, increíble tener esa sensación. Y para mí era algo totalmente, a ver, como te digo, era algo loco. Yo nunca había visto una bicicleta doble, dos personas arriba de una bicicleta. Y sobre todo viviendo en el interior del país, quizás suena más raro. O sea, un chico de pueblo, de repente aquí en Concepción del Uruguay, incluso en la actualidad, no se ve una tándem. La verdad que no he visto. O sea, sí, quizás alguna vez porque yo estuve en una parte de deporte aquí en Concepción y se consiguió una tándem de paseo y bueno, fue la única, pero después no he visto competitiva, salvo la que vinimos con mi compañero justamente a correr aquí a Concepción, la nuestra, pero después no he visto. Así que es algo que llama muchísimo la atención. Sí, sí, o sea, yo contaba con gente de que, che, quien voy a entrevistar hace bici tándem. ¿Y qué es eso? Me preguntan. Claro, sí, sí, Y sí, sí. son dos personas arriba de una bicicleta. Ah, eso es. Y como que la gente como que del común del diario no está acostumbrado a lo que, como vos decís, no está acostumbrado a ver una bici tándem. O quizás lo ven, no sé, mirando Los Simpsons, Claro. que pasan la familia Simpson en dos o tres personas arriba de una tándem, pero bueno, no es como, la verdad que no. Pero bueno, lo bueno es que se visibilizó,
Em, y se empezó a mostrar de a poco y quizás ahora aquí en Concepción, bueno, eh, en mi ciudad sobre todo, me conocen muchas personas y saben en la categoría de ciclismo que corro. Entonces, bueno, ya se visibilizó un montón. Y en Buenos Aires también, por ahí se empezó a visibilizar, no sé, en Córdoba, me imagino que también un poco, pero falta muchísimo bueno, justamente por mostrar esta categoría, digamos. ¿Cuándo decidí ser un atleta de alto rendimiento? En realidad, como yo te digo, siempre me gustó competir y todo lo que yo emprendo lo hago a fondo. Siempre fui así, o sea, en mi vida en general. Eh, como es, cuando jugaba la pelota, lo hacía a fondo, al máximo. Eh, Cuando hice fútbol de salón, también al máximo. Y bueno, siempre fui así, cada vez que emprendo un proyecto, siempre, no solamente en el deporte, sino que en la vida en general, lo hago al máximo y pongo lo mejor de mí. Así que bueno, desde el momento que me subí a una bicicleta tándem, quise competir, quise correr y quería llegar al seleccionado argentino. Y bueno, a ver, paso a paso creo que se van dando las cosas. Jamás se me hubiese cruzado eh, de chico estar en una Olimpiada o en un Panamericano. Sinceramente, nunca lo había pensado. Pero bueno, cuando vi que estaban las posibilidades, me enfoqué y empecé a entrenar y a entrenar y a competir y bueno, y a los años llegamos al seleccionado y después se empezaron a dar las posibilidades de competencia internacional y bueno, así paso a paso empezaron a pasar las cosas. Y bueno, gracias a Dios después se fueron obteniendo resultados y bueno, y eso te da una continuidad también para continuar. ¿Cómo fue ese llamado a la selección y cómo fue tu reacción? Eh, Mira, uno al principio lo sueña, lo proyecta, lo mentaliza, trabaja para eso y te empezás a mover en el ambiente, digamos, de la gente que está ahí en la selección. Y bueno, y es como que están puestos los ojos en las personas justamente que queremos llegar a competir o a estar dentro del seleccionado y bueno, uno por ahí ya lo empieza lo presiente, digamos, por, porque pasan los técnicos del seleccionado, te felicitan, te alientan. Y bueno, nada, es como que en 2012, 2013, no recuerdo bien, me sentía como ya faltaba poco. Y, y nada, de repente un día dice, bueno, que había una competencia internacional en España y nos convoca. Y ahí, bueno, ahí es cuando decís, wow, o sea, qué bárbaro. Y bueno, por ahí cuesta caer al principio, pero cuando ya tenés la ropa, que estás, o sea, no sé si cómo decírtelo, pero quizás te das cuenta cuando estás arriba del avión, que lo que está pasando es realmente es uno de los sueños que tenías por cumplir. Y de ese primer torneo en España, representando a la selección argentina, ¿qué recordas? Bueno, en primer lugar, que era la primera vez que un tándem argentino terminaba la competencia. O sea que fue la primera vez que un tándem argentino terminó la competencia. ¿Por qué? Porque generalmente en estas copas del mundo o mundiales, en otros casos, cuando hay un circuito, vamos a decir, este circuito era de 11 kilómetros, si no me equivoco.
y eran 11 o 12 vueltas, tenías como 130 kilómetros de carrera. Pero los de punta iban muy fuerte, muy, muy fuerte. Y llega un momento que quizás empiezan a conectar los que están atrás. Entonces, cuando conectan y los pasan, te eliminan de la competencia. Y muchas veces pasó eso, que tándem argentinos no terminaban la competencia. Entonces, nosotros la pudimos terminar, no nos conectaron. Creo que terminamos en el puesto 12, 13, no recuerdo. Pero bueno, nada, ya haber hecho lo que hicimos ya para nosotros era algo increíble, nuestra primera competencia internacional. Así que bueno, fue una sensación satisfactoria y de mucho dolor porque se iba muy fuerte. Y bueno, pero se cumplió el primer objetivo, digamos, terminar la carrera. El circuito también era pero muy duro, muy duro. Con ese primer objetivo cumplido de terminar la carrera, ¿cómo llega el Raúl de los Parapanamericanos de Toronto 2015? No, bueno, muy motivado, con un compañero. Yo me inicié en lo que es ciclismo adaptado tándem con un guía. Eh, Cristian Orozco. Cristian, que fue justamente esa competencia en España, fue con quien la realicé. Después él por cuestiones personales se fue a vivir a Estados Unidos y ahí cambié de guía y empecé a correr con Ezequiel Romero, con Kelo Romero, un ciclista de muchísimo, de muchísima chapa por su experiencia, por sus competencias, muchas veces campeón argentino, muchísima experiencia a nivel internacional, un ciclista de pista y de ruta. Y bueno, y eso fue también un salto muy importante para mí. Incluso es mi actual guía y amigo además. Bueno, se hizo un cambio de la bicicleta. Nosotros competíamos con una bicicleta nacional y Kelo me dijo, bueno, cumplió su ciclo. Y bueno, él tenía las posibilidades, los contactos para que traer una bicicleta de afuera, para que la armen. Y bueno, y ahí empezamos digamos, a dar un salto de calidad en lo material y en los entrenamientos. Y bueno, nada, la verdad que ya proyectarnos a ser competitivos realmente en los que eran los Juegos Panamericanos de Toronto. Y es así que, si no me equivoco, sí, creo que no me equivoco, fue la primera medalla para Argentina, la nuestra, en ruta. Bueno, en un sprint final también una carrera tremenda, durísima. Y llegamos para pelear el bronce. Y en el sprint final, bueno, le ganamos a Brasil el sprint y bueno, y obtuvimos las medallas. Así que bueno, ahí comienza, digamos, el reconocimiento internacional y justamente después tenemos también una medalla en la pista techada, ya te digo, que es Kelo, es un ciclista con muchísima experiencia, y no solamente en ruta, sino que en pista. Un ciclista que maneja en pista, te puede manejar cualquier cosa, y bueno, ese es el caso de Kelo. Así que la verdad que una fortuna tenerlo como guía y bueno, ni hablar como amigo. ¿Qué significa esa medalla para vos? No, bueno, yo te digo, es un salto de calidad
de, de sentirte que sos competitivo, de ver que podés estar ahí peleando por medallas, bueno, de un incentivo constante para seguir creciendo, para seguir, bueno, mejorando. Dentro de las posibilidades que tenemos, sabemos que hay apoyo, pero no es lo mismo que quizás en otros lugares. Pero bueno, con nuestras herramientas, nuestras posibilidades, trabajar y bueno, y luchar siempre para ser lo más competitivo posible. Así que la verdad que para nosotros fue muy, pero muy importante. ¿Cómo fue la preparación y la llegada a tu primer juego paralímpico, que fue Río 2016? Y mira, nosotros ya veníamos con una preparación altísima con el tema de los Panamericanos de Toronto, que para mí fueron increíbles, increíbles. Y llegar a una Paralimpiada, la verdad que un sueño que te digo que uno no, a ver, uno como deportista de alto rendimiento se te cruza por la cabeza y querés llegar, pero imagínate que en una olimpiada convencional o de deporte adaptado hay millones de personas que quieren estar ahí. O sea, no es que son 100.000 personas y llegan 11.000. No, tenés millones de personas y llegan 8.000, 10.000, 11.000, y más de eso no llega. Entonces es como algo muy fuerte poder estar en una Olimpiada. Y bueno, la preparación fue a full, a fondo. O sea, meter 600 kilómetros por semana arriba de la bicicleta. O sea, era hacer casi prácticamente 100 y pico kilómetros por día. Y a eso hay que sumarle que no es que uno vive de la bicicleta, sino que tiene su trabajo, tiene sus otras responsabilidades, tiene la familia. Y bueno, nada, detonado. No sé cómo explicártelo, pero la verdad que una preparación muy, pero muy fuerte. Como bueno, como en todas nuestras competencias que hemos tenido, la verdad que hasta hoy en día, hasta la competencia que estuve este año. O sea, siempre dejando lo mejor dentro de las posibilidades y dando todo. Así que la verdad que fue de muchísimas horas, muchísimo trabajo, trabajo de gimnasio, trabajo de ruta, trabajo de pista. No, fue a full, a full. Y estar ahí en Río, sensaciones. No, algo increíble. Estar en una villa paralímpica, eh, ver, ya con el solo hecho de ver todas las banderas, ya ahí te das cuenta lo que se logró. Eh, el trabajo valió la pena, el esfuerzo, eh, horas de entrenamiento, la familia que te ve poco, que te cuidas en todo sentido, no solamente con el tema de los entrenamientos, sino que hasta con la nutrición, por decirte algo que es algo fundamental también. Y bueno, nada, te das cuenta que todo valió la pena y agradeces a todos. Es fundamentalmente a la familia, porque la familia es un pilar fundamental justamente para, para uno. Si no tenés el apoyo de la familia, no lo lográs, creo, en mi forma de entender. Así que la verdad que estar ahí en ese momento fue algo increíble y bueno, con los pies sobre la tierra y dejando todo en la pista y en la ruta. ¿Alguna anécdota que te acuerdes puntualmente de ese juego? Una tontería, quizás eh, las botellitas de ciclismo, las caramañolas. Eh, yo me había enterado que en un sector estaban dando caramañolas para los deportistas de las distintas selecciones. Bueno, y una vez que tuve la caramañola, que me la habían dado, me fui. Después me entero que se le podía poner el nombre a las caramañolas. Entonces, otra vez buscando a la gente dónde podía poner el nombre. Pero una
una tontería, pero que me quedó como algo, como que estuve como 2 días como para conseguir la caramañola y para ponerle el nombre, la caramañola. Y justamente eh, lo, lo, lo loco, digamos, que no le puse en realidad mi nombre, sino que el de mi señora. Así que la traje de Brasil y se la regalé a mi mujer. Hermoso gesto lo que decías, que sin la familia es muy complejo poder llegar a ese lugar. Sí, totalmente, totalmente. Porque creo que la familia, em, no solamente que el apoyo, sino que se banca muchísimas cosas. Uno tiene que quizás desaparecer 10 días, eh, una semana, 20 días, y bueno, y la familia está lejos, entonces, pero está pendiente. Y bueno, así que no, sí, no es fácil, pero bueno, es parte del juego. Si pudieras ponerle una palabra a ese juego, ¿cuál sería? Eh, una palabra, mira, gratitud. Agradecido por haber estado en un juego y por haber aprendido mucho de todas las discapacidades. Porque no, a ver, uno dentro del deporte estás en una categoría con una discapacidad, discapacidad visual, o ciego total o disminuido visual, como es mi caso. Pero entra dentro de la categoría de ciego. Pero ahí ves todas las discapacidades. O sea, no solamente lo visual. Así que se aprende muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo que me sienta bien estar agradecido con justamente como es con Juegos Paralímpicos de Río, porque como en un Panamericano vos ves las discapacidades, pero en una Paralimpiada hay más y ahí ya tenés que están todos los países europeos, bueno, asiáticos, está todo el mundo y bueno, y vivencias otras cosas también. El viaje por el tiempo sigue y ¿cómo recordas los segundos para Panamericanos, los que son en Lima 2019? También una experiencia hermosa. Recuerdo muchísimo las salidas que hacíamos para entrenar ahí a la ruta. Eh, Me llamó muchísimo la atención las motitos con, con la cabina, que son como taxis, que estaba lleno, o sea, era por todos lados. Entonces, nunca había visto tantas motos bueno, con estas particularidades y bueno, y la gente viajando. Y bueno, eh, nada, salir en pelotón con los integrantes del seleccionado, ciclismo adaptado, salir a entrenar, eh, también acompañados por vehículos, por una cuestión de seguridad. No, la verdad que algo re lindo. La competencia durísima, durísima, el circuito durísimo. Tremendo el circuito de Lima. O sea, la ruta era muy dura. Y bueno, como todo, o sea, siempre conociendo gente, viviendo experiencia y sobre todo tratando de dejarlo mejor pues, justamente para obtener una medalla. Y bueno, la verdad que una hermosa experiencia. Y ahí logramos, si no me equivoco, la medalla de plata en la ruta, en el sprint final. Y, y una medalla de bronce. A ver, sí, de bronce. Si no ¿Y, me equivoco. y qué te transmiten esos logros? Em, que hicimos lo mejor posible y que tuvieron su fruto. Y si no hubiésemos ganado medallas, y bueno, o sea, estar contento porque trabajamos justamente con el objetivo de conseguir un logro. Pero, viste, no muchas veces se logran justamente, o sea, se cumple el objetivo.
Eh, Hoy en día las veo, incluso están encuadradas las medallas, y más que nada es como bueno, para justamente para que mi hija cuando los ve me dice, ay, qué lindas medallas. Digo, bueno, esas medallas o cualquier actividad que se haga en la vida hay que, hay que justamente entrenar, si es deporte, o estudiar, si es cualquier carrera, y cumplir el objetivo, o tratar de cumplir el objetivo, sería lo más importante. O sea, intentarlo. Y si no se puede una vez, otra vez. Entonces, como que lo tengo como un ejemplo también para mi hija, como para mostrarle que luchando, estudiando, trabajando, dedicando horas, se pueden obtener lindos logros. Y bueno, mi hija tiene 7 años, pero le digo, estudia, 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 estudia. Así que la tengo. Pero bueno, nada, es algo muy, muy lindo. Es como un ejemplo de lo que decíamos recién, de ir a fondo. Claro, es un ejemplo justamente de ir con los objetivos claros, ir a fondo. Pero bueno, eh, como te decía, o sea, por ahí uno deja todo lo mejor y el objetivo no se cumple, pero no importa, porque justamente uno dejó lo que pudo y no tiene nada para recriminarse, que creo que esa es una de las cosas que, que no está bueno, recriminarse a uno mismo, decir, yo podría haber puesto un poquito más, o terminar una carrera y sentir que no estás muerto hablando, que tenés energía. No, cuando te bajás de la bicicleta, ya no tenés que poder ni caminar, o sea, tenés que haber dejado todo. Y bueno, después se cumple el objetivo o no se cumple. Y Santiago 2023, ¿cómo crees que evolucionó Raúl en todo este proceso desde Toronto 2015 a esos Juegos de Santiago? Bueno, mira, en cuanto a la evolución, yo creo que a medida que pasa los años, que pasa el tiempo dentro del deporte, es como que vas ganando mucha experiencia. Y con Ezequiel, con qué lo estuvimos hablando, justamente porque teníamos distintas miradas o ver a ver de coincidir si íbamos por todas las competencias, porque siempre íbamos por todo, siempre íbamos por ruta, entrenamos para ruta y para pista. Pero digamos que es una cosa o la otra, siempre apostábamos por todo. Pero bueno, justamente con Kelo dijimos, bueno, vamos a la pista, porque somos fuertes en la pista, somos explosivos, y a la ruta vamos más tranquilos, o sea, nos focalizamos en la pista. Eh, y bueno, justamente, cómo será la vida, viste? Que por ahí no salen las cosas como uno quiere. Nos preparamos a morir a la pista, a morir, pero muy, muy duro. Entrenamos muchísimo para la pista justamente de Santiago. Y cuando una de las competencias que tuvimos fue la persecución. Pero nosotros éramos fundamentalmente fuertes en el kilómetro, por la potencia, porque habíamos metido muchísimas horas y muchísima dedicación en la preparación justamente para esa prueba. Y tuvimos la persecución y clasificamos para competir contra Estados Unidos por la medalla de bronce. Y justamente el tándem de Estados Unidos eran especialistas en el kilómetro. Un tándem muy, muy, muy potente, muy fuerte. Y cuando estábamos sentados, que habíamos clasificado la clasificatoria, y íbamos contra ellos, yo hablaba con Kelo y le digo, van a tirar el kilómetro, nos van a querer
nos van a querer conectar, porque la persecución son 4.000 metros, 16 vueltas en la pista techada de parqué. La pista techada de parqué tiene 250. Y dicho y hecho. O sea, salimos enfrentados, uno de un lugar, el otro también del otro, y salieron a conectarnos. Nosotros habíamos hablado con la parte del cuerpo técnico, con el técnico y ayudante y con nuestro entrenador, que estaba en la tribuna, que si pasaba eso, nos griten. Porque cuando vos estás ahí, prácticamente no escuchás. Porque la gente grita, porque es complicado. Y bueno, ni bien salimos, nos hacen la seña y gritan a mi compañero que habían tirado el kilómetro. O sea, salieron a morir, a morir. O sea, ellos hacen el kilómetro en 1 minuto 3 segundos. Imagínate, las primeras 4 vueltas hacen ese tiempo y eran 16 vueltas. Y nosotros salimos controlados, o nos salimos a morir. Y ahí cuando nos gritaron eso, empezamos a apretar, y empezamos cada vez a acelerar más y llegó un momento que nos tenían a 10 metros. Estaban 10 metros atrás nuestro, aproximadamente. Y nosotros no aflojábamos y te puedo asegurar que a esa velocidad irías a 65 kilómetros por hora, si no más. Porque nos cantaban el tiempo de abajo, te gritan el tiempo cuando cruzás, y los tiempos eran, creo que, sí, no quiero mentir, pero en una me parece que escuché 13 segundos, 2 milésimas. O sea que 250 metros en 13 segundos. Iba muy fuerte. Y los norteamericanos no nos pudieron conectar. Entonces, de abajo, la entrenadora le hace la seña que corten, porque tenían que cuidarse para el día siguiente, porque estaban tirando el kilómetro contra nosotros para conectarnos. Y entonces, bueno, cortaron, porque como no conectaban, y nos gritaron a la vuelta siguiente que ellos habían cortado porque no habían conectado. Y bueno, y en la vuelta 15 lo conectamos nosotros y ganamos la medalla. Así que, te digo la verdad, la medalla más sufrida fue esa. Sufrimos en todas. Pero esa medalla, la de Santiago, fue increíble. Increíble, encima contra Estados Unidos. Al día siguiente, corríamos el kilómetro. Salimos, nos sentíamos seguros, lo que habíamos preparado. Estábamos muy fuertes para el kilómetro. Y la idea era pelear por el oro. Salimos muy bien y de repente tuvimos un problema en la bicicleta y tuvimos que cortar. Y los jueces que estaban en el evento no nos dejaron participar nuevamente. Tuvimos un problema técnico en la bicicleta y quedamos afuera del kilómetro. O sea, que en lo que habíamos preparado durante mucho tiempo, estábamos seguros que íbamos a pelear el oro, por un problema en la bicicleta, no nos quedamos fuera. Y lo que no pensábamos ganar una medalla, que era justamente la persecución, porque no era nuestra especialidad, y menos contra Estados Unidos, se logró la medalla. Así que bueno, viste cómo es la vida. Hace muy poco, puede ser que quisiste cruzar el estado de Florida, ¿puede ser? Bueno, eso fue el 2024. Hicimos cruzar, mira, esto también es otra persona dedicada al ciclismo, adaptado, pero de Estados Unidos, es un Ricardo Paván, de México, que vive en Miami, mexicano que vive en Miami. Es terapeuta
eh, ¿cómo es? Y ciclista. Y se contactó conmigo por medio de una fundación eh, aquí en Argentina. Bueno, la cuestión es que se contactó conmigo y me tiró la propuesta para cruzar en tándem la Florida, de norte a sur. 530 millas, algo de 850 kilómetros, sin parar, en 30 horas. Y a mí me encantan los desafíos, como te digo, yo soy muy competitivo. Entonces, dije que sí. Y ahí empezamos a entrenar, pero vía Zoom. O sea, no vía Zoom, sino que por una... O sea, sí nos conectamos por vía Zoom, pero por una plataforma de entrenamiento que se llama Swift. Con entrenamientos, digamos, virtuales, pero reales. O sea, son ¿cómo es? Rodillos inteligentes que se conectan justamente a esta plataforma Swift y podés entrenar como que estás en la ruta. O sea, son simuladores totalmente reales. O sea, subís una montaña y es como que estás en la montaña. O sea, se pone pesado el rodillo que va conectado a una bicicleta convencional y bueno, y a sufrir. Y ese programa te marca todo. Te marca desde la cadencia de pedaleo, las pulsaciones, el desnivel, la potencia en la que vas. O sea, te marca, es totalmente profesional. Y empezamos a entrenar así. La cuestión es que fui a Estados Unidos, tuvimos este desafío en febrero del 2024 y ya sabíamos, nos conocimos re bien, pegamos re buena onda desde el primer momento que empezamos a entrenar. Bueno, tiramos el desafío y ya sabíamos que iba a haber tormentas. La cuestión es que al kilómetro 500 y pico ya era insostenible. Siempre acompañado por un equipo de gente, 2 vehículos, súper profesional todo, cuidándonos, suministrando alimento, hidratación, todo lo necesario. Solamente se frenaba si había alguna necesidad fisiológica, pero no, por decirte algo, no nos parábamos para comer, comíamos arriba de la bicicleta, porque había que tratar de cumplir el objetivo. Y bueno, lamentablemente por una cuestión climatológica tuvimos que bajarnos de la bicicleta porque ya era muy peligroso, o sea, ya era vientos de muchísima fuerza, lluvia, no, era tremendo, tremendo. La verdad que fue muy, muy complejo. Nos bajamos, nos frustramos, fue algo que bueno, la verdad que no pensaba que una tormenta me iba a bajar de la bicicleta, sinceramente, porque uno no cae en razón cuando está preparando eso, pero es una posibilidad. Entonces, ni bien nos bajamos, nos miramos y dijimos, no, esto no puede quedar así. La organización, debido a que había sido algo, digamos, extra, dijeron, bueno, continúen mañana el desafío. Porque esto, digamos, se llama WUCA, que es la Organización Internacional de Ultraciclismo. Es un desafío de ultraciclismo de largas distancias. Y dijimos que no, el desafío era arrancar y terminar, no arrancar y terminarlo al otro día. Por más que nos haya bajado una tormenta. Así que bueno, con Ricardo nos pusimos de acuerdo para hacer este año, en 2025, un desafío similar, pero de 24 horas sin parar. Y bueno, fuimos, o sea, mejor dicho, nuevamente, entrenamos todo 2024 y parte del 2025,
a full, entrenando muchísimo con el hermano de Kelo, que es entrenador, Cristian Romero. Tanto Ricardo de Estados Unidos y yo entrenamos con él y nos preparamos muy fuerte, mucho mejor que para el evento de cruzar la Florida. Y bueno, así fue. Hicimos el 11 de marzo, 8 de la mañana, en la ciudad de Sebring, que está a 2 horas aproximadamente de Miami, en un circuito de casi 6 kilómetros, también acompañado por un equipo de personas increíbles. Aproximadamente 7 8 personas que nos acompañaban y estaban al cuidado y en todos los detalles, en todo, porque para hacer estos eventos tenés que tener un equipo. Si no tenés un equipo, no llegás a ningún lado. Y ellos están pendientes de uno en todo momento, cuidándote y con todas las medidas de seguridad, con la alimentación, con la hidratación, con los tiempos, cumplir un montonazo de requisitos que te pide la organización. Así que la verdad que más que agradecido justamente al equipo y nuevamente, como te decía hoy, a la familia, porque tanto la familia de Ricardo como la mía estuvieron en todo momento, como en su momento con Kelo, la familia de Kelo y mi familia estuvieron pendientes en todo momento. Siempre la familia cumple un rol fundamental. Así que el 11 de marzo, 8 de la mañana, hora de Sebring, empezó el desafío. Yo no te puedo explicar, o sea, estar 24 horas arriba de una bicicleta. O sea, 12 horas de luz natural y 12 horas de noche. Y bueno, invierno en Estados Unidos. Así que bueno, terminamos el 12, 8:01 de la mañana y cumplimos el objetivo, haciendo casi 700 kilómetros de distancia y bueno, y batiendo récords mundiales y récord Guinness. Varios récords mundiales y varios récords Guinness. Así que algo loco, y tampoco jamás se me hubiese cruzado hacer 700 kilómetros arriba de una bicicleta. Pero bueno, un desafío y bueno, la verdad que contento porque lo pudimos lograr. Y después de esto, ¿qué próximo objetivo hay? Que la vida me sorprenda. Pero bueno, siempre uno piensa en próximos Juegos para Panamericanos, en hacer en ultraciclismo, otro desafío. Y me gustaría, próximo año, 2026 por ejemplo, desafío similar al que hicimos en Sebring, pero aquí en Argentina, en San Juan, por ejemplo. San Juan, la capital del ciclismo argentino. Y bueno, gente maravillosa. Yo, la verdad que, mira, no sé, la gente de San Juan es increíble. La predisposición, la ayuda, el corazón que tienen justamente para todo lo que es el ciclismo, no solamente el ciclismo convencional, sino el ciclismo adaptado. Así que me encantaría, ya lo estuvimos hablando con Ricardo y con Cristian, así que bueno, quizás ese sea nuestro próximo desafío, hacer algo así, pero ir un poquito más allá, porque está la posibilidad de hacer un desafío así, pero 24 horas adentro de una pista techada de parque. A mí me dijeron que estaba re loco, porque son como, no sé, 1000 vueltas, no sé cuántos son ahí adentro, sinceramente. Pero bueno, veremos, no sé, veremos, a ver qué nos depara la vida. Pero bueno, siempre uno va pensando en algo y creo que vamos por ese lugar. Próximo objetivo, después, bueno, pueden ni hablar, campeonato argentino, para Panamericano, lo que venga. Si pudieras charlar con un Raúl que recién arranca, un pibe de Entre Ríos, que se las rebusca para hacer todo tipo de deporte, como decías, con los contrastes, y te sentás al lado
y pudieras charlar con él, ¿qué le dirías? Principalmente que crea en él mismo, que no hay obstáculos, que todo se puede lograr en la vida, pero como te dije hoy, no solamente a nivel deportivo, sino que en el estudio, en la vida en general, lo que uno se proponga lo puede lograr, pero tiene que estar convencido y tiene que trabajar, porque nadie te regala nada. Siempre con trabajo, con esmero, con sacrificio, esfuerzo, y bueno, eh, y con el apoyo de los seres queridos, eh, se logra, todo se logra. No hay obstáculos. A ver, a mí me ha pasado que, sin ir más lejos, con esto de cómo es de subirme 24 horas con Ricardo arriba de una bicicleta. Y mucha gente me dijo, nah, estás loco, nah, pero eso es inhumano, no, esas locuras no hay que hacerlas porque es peligroso para la salud, porque bla, bla, bla. Y se hace. O sea, con los objetivos claros, con los cuidados correspondientes. Y bueno, te va a tocar gente que te va a apoyar y gente que no te va a apoyar, pero bueno, lo importante es siempre darlo para adelante y justamente yo creo que es eso, el creer fundamentalmente en uno mismo y trabajar por ese sueño. Si pudieras ponerle un nombre a esta entrevista, a este viaje de tu historia, ¿qué nombre le pondrías? Un nombre a esta entrevista. Eh, bueno, a ver, los sueños de todos los podemos cumplir siempre y cuando estemos convencidos de, de nosotros mismos. Y si pudieras invitar a un deportista olímpico o paralímpico para que se pase por el podcast y también cuente su historia, ¿a quién invitarías? Deportista olímpico, una persona que quiero muchísimo, que la verdad que es una de las personas que siempre admiré, como me parece un deportista increíble por todo lo que ha logrado, por todo lo que ha hecho como deportista olímpico. Walter Pérez. Walter ha ganado todo lo que se le cruzó arriba de una bicicleta y la verdad que tuve y tengo el placer de conocerlo y, y bueno, y fue también entrenador de Kelo y mío en preparación justamente para uno de los Panamericanos, que fueron los de Perú. Así que la verdad que lo invitaría a Walter. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, Raúl, la verdad que para mí es, como te decía al principio, un placer conocer tu historia, que te pases, que usemos, como dijimos al principio de todo, la bici como un método para eliminar muchas barreras eh, que a veces, no sé, capaz la gente, como vos decías, te apoya, a veces no te apoya, pero que si uno está convencido puede lograr absolutamente todo. Sí, totalmente, totalmente. Es estar convencido uno mismo y trabajar justamente para ese objetivo, para tratar de, bueno, de, de, de- de ver si se puede lograr, si se puede cumplir el sueño. Y si no se cumple la primera vez, y quizás la segunda. Y si no se puede, la tercera. Pero bueno, nunca bajar los brazos. Lo más importante es eso. Bueno, Raúl, la verdad que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Gracias por ponerte en contacto y bueno, ni hablar por la entrevista, por este grato momento que pasamos. Y bueno, nada, en serio, sinceramente, muchísimas gracias. Y gracias a vos por sumarte a la comunidad del Profe Relata. Si querés seguir descubriendo historias de deportistas argentinos olímpicos y paralímpicos, no te olvides de seguirnos en Instagram como @elproferelata. Nos vemos en la próxima.